La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Otra vez, ¿quién les habla? Pablo Veloso. Y nos encontramos hoy para recorrer, para comprender, para explorar un maravilloso poema que a lo largo de los siglos distintos comentaristas han interpretado de diferentes formas. Y es uno de esos, por así decir, libros incómodos, ¿no? Que no se sabe cómo encuadrarlos, porque a que no sabe dónde está. Este libro está en la Biblia, forma parte del canon de la Biblia, tanto de la Biblia protestante como de la Biblia católica. Y me estoy refiriendo al Cantar de los Cantares atribuido a Salomón. Usted sabe que, el rey Salomón era el hijo de David y Betsabé. ¿Se acuerda la historia cuando hablamos de David y Betsabé? Betsabé era una mujer que no era la esposa de David, era la esposa de otro tipo, de uno de sus comandantes ahí en jefe de su ejército. David se enamoró de esta mujer mientras la vio un día que se estaba dando un baño, y la mujer, entonces David quiso tenerla y le dijeron, no, mire, esta mujer es la esposa de su general X. Entonces David pidió que mandaran a este general a la primera línea de la batalla y que lo dejaran ahí expuesto, como que avanzaran todo y lo dejaran ahí, y para que lo masacren. Y de hecho lo masacraron, el pobre tipo murió ahí. Creo que le llamaban el hitita. Y bueno, esta mujer quedó libre, el rey David se casó con ella, tuvo un hijo que murió poco después de nacer. Y eso fue una maldición de Yahvé, de Dios, que le explicitó a través de un profeta que esa iba a ser la maldición que iba a tener por el adulterio que había cometido. Así que bueno, David se arrepintió, compuso un montón de salmos, ayunó, rezó, el niño se murió igual, pero igualmente nació otro. Y ese otro se llamó Salomón. Salomón deriva de la palabra shalom, ¿no? De la palabra shalom, que significa paz. Así que es como si hubiera hecho las paces justamente David con Yahvé, y todo hubiera vuelto a la calma y a la tranquilidad. Entonces,
Salomón se considera el rey más sabio del antiguo Israel porque Salomón pidió sabiduría a Dios, ¿no? Quizá tomando como referencia la falta de sabiduría de su padre, de David, ¿no? Habrá dicho para sus adentros, yo la verdad no me gustaría que me pase lo mismo a que mi... ¿eh? Eso digo, por eso necesito sabiduría. No puedo pronunciar ni las palabras. Que no quiero que me pase lo mismo que no me salga a mi padre. Por favor, Dios, dame sabiduría. No puedo hablar sin pronunciar bien las palabras. Necesito ser más inteligente que David, a ver si meto la pata igual. Entonces parece que Dios escuchó ese pedido de Salomón y le otorgó una sabiduría como nadie tenía. También Salomón es muy conocido por tener muchísimas esposas, pero cantidades, y de distintas latitudes. Esto hacía que algunos rituales, algunas costumbres religiosas de algunas de ellas vinieran a tierras de Israel, y hasta se dice que a una de ellas le construyó altares que tenían que ver con sus dioses en pleno Israel, o sea, profanó. Así que ese es su costado como oscuro. Sin embargo, se le atribuyen 3 libros que son de los llamados sapienciales, que tienen que ver con la sabiduría. Uno de ellos es justamente el libro de la sabiduría, libro que ha sido, de la sabiduría, no me equivoco. Luego está el libro de el Eclesiastés, que también está atribuido a Salomón, y por último el Cantar de los Cantares, que es este libro que vamos a recorrer hoy. La autoría de Salomón es relativa, no sabemos si realmente era de Salomón o no, probablemente no, pero bueno, se le atribuye a él y tiene su simbolismo como todo lo que ocurría en el mundo antiguo. Así que esta historia es una historia de amor. Es como si usted ve Romeo y Julieta o cualquier historia que implique el acercamiento, la separación, la vuelta a llegar a un acuerdo de las parejas, donde hay esas desavenencias que tanto nos gustan ver en las películas. Bueno, representan los ires y venires, los devenires de nuestra búsqueda de integración, lo que llamó Jung la individuación. Entonces, esta historia, que le digo que no se sabe qué hace en la Biblia porque ya va a ver que tiene un tenor así medio de alto voltaje, porque hay frases que hacen referencias a distintas partes corporales, sobre todo las femeninas, y bueno, uno viene leyendo otras partes de la Biblia donde hay guerras y otras donde hay no cometerás adulterio y no sé qué, y de repente aparece esto, y si usted es monje en un monasterio que hace voto de celibato y se encuentra con el Cantar de los Cantares, donde habla, no sé, de los besos, de los pechos. Bueno, es fuerte, es fuerte. Yo le digo que hoy en día a uno no le hace ni mella esto, porque está metido en un mundo lleno de publicidad y de todo la variopinta expresión del cuerpo humano. Pero para un monje, para un sacerdote, una monja, es fuerte, sobre todo para el hombre, porque tiene ese tenor. Así que vamos a abordar este libro bajo la perspectiva de la coniunctio. La coniunctio o la sysigia para los gnósticos, la coniunctio para los alquímicos, el maituna para los hindúes, es la unión, la individuación para Jung, es la unión del aspecto masculino en nosotros y el aspecto femenino, es decir, del animus y del ánima. El animus, recuerden nosotros, es toda aquella parte que tiene que ver con lo racional, que tiene que ver con el logos, con la palabra, y que se presenta en una escala que va desde el Don Juan manipulador o el engañador, el trickster, hasta el sabio, ¿no? Con toda la escala intermedia, el maestro, el sabio. Luego está en el lado femenino, digamos, también otra escala de valores que tienen que ver con el ánima, con el alma, con el aspecto dulce y femenino. Y bueno, esa escala de valores abarca desde la prostituta, la mujer prostituta, la femme fatale, y luego va avanzando la Virgen María, antes que ella Helena de Troya, como símbolo de mujer intensa, la Virgen María, y finalmente Sofía, la sabiduría encarnada. Así que
todas nuestras relaciones humanas están basadas en algunas de las combinaciones de estos niveles, ¿no? Normalmente si estoy en un nivel determinado, voy a buscar mi contraparte en ese mismo nivel, ¿no? Si yo me identifico de repente mucho con el lado, no sé, masculino Don Juan, bueno, buscaré una femme fatale, justamente porque va conmigo. O quizá tire un poco más arriba y busque una, no sé, Virgen María e intente desde mi don Juanismo, ¿no?, manipularla. Entonces hay todo un degradé de posibilidades donde las parejas se relacionan entre sí. La coniunctio verdaderamente es un acto interior, es entre la parte masculina y femenina propia. Todo hombre, toda mujer tienen estos dos aspectos dentro. Lo que pasa es que nos identificamos más con uno o con otro. Hay hombres que deciden o les toca, porque la vida así los fue llevando, se identifican con, no sé, la Virgen María y son como una mamá, una virgen, una pura, una persona pura, inmaculada. Entonces, ¿qué atraerán? Bueno, atraerán el aspecto más racional, más masculino, en una mujer quizá inclusive, ¿no? No importa lo sexual físico, ¿no? No importa tanto el sexo de las personas, sino que estamos hablando de principios psicológicos. Entonces se da esta coniunctio que en última instancia es entre el alma, el ánima y el masculino, lo racional. No importa si ocurre en el interior de una persona o si ocurre entre dos personas. Es el mismo mecanismo, solo que cuando es entre dos personas externas es más difícil, es menos sutil, es más grosero. Es más sutil cuando ocurre dentro de uno. Entonces, igualmente no quita que si uno está viviendo una relación de pareja o de amistad, cualquiera, donde vea afuera una parte, por ejemplo, no sé, vea a Helena de Troya afuera y uno se identifique con el aspecto Don Juan o con el aspecto, no sé, hombre fortachón, ¿no?, que hace ejercicio, hombre de gimnasio, y se vincule así, no importa, interiormente uno todavía tiene esa misma Helena de Troya que ve afuera adentro. Por lo tanto, puede estar haciendo un proceso de integración interiormente. Cuando lo haga, uno va a haber crecido y uno quizás ya no dependa tanto de esa Helena de Troya externa. O ya no busque Helenas de Troyas, quizá busque Vírgenes María, o quizá busque Sofías, ¿no? Entonces, es toda una cuestión de refinamiento, del famoso solve et coagula, que nos permite ir cada vez más encontrando una sutileza, como en cada vuelta, en cada procesamiento de esa misma sustancia, hay como una especie de mejoramiento, ¿no?, de refinar el oro cada vez más, quitándole la escoria. Bueno, ese es el proceso que conseguimos a través de las relaciones humanas, pero que también ocurre dentro nuestro. Así que recuerde, cuando hablamos de hombre, mujer, alma, el amado, la amada, no estamos refiriéndonos a personas externas, masculinas y femeninas, sino a principios psicológicos interiores. Estas relaciones pueden darse por el amor o por el odio. Es muy interesante cómo en la mitología de la India y en el camino espiritual hindú se dice que una de las formas de relacionarse con Dios es odiarlo. Y a uno le parece una locura, porque en Occidente no hay eso. En Occidente, si Satán odia a Cristo, está mal, es malo, ¿no?, y lo lleva al infierno por siempre. Obviamente la visión gnóstica es diferente, la visión junguiana es diferente, pero a priori la visión más popular del cristianismo, bueno, si uno odia a Dios está muerto, ya está, metiste la pata, pero hasta la ingle más o menos. Entonces se trata de darse cuenta que cuando uno odia a otra persona, se pelea con otra persona, en realidad se le está acercando. Por eso Seraph, el protector del oráculo de Matrix, cuando lo conoce a Neo, se encuentra con Neo por primera vez, le dice vamos a pelear. Y luego de pelear un rato, corta la pelea así como nada y le dice, bueno, ya está. Quería pelear porque así es la forma de conocer a alguien. Claro, cuando íbamos al colegio de pequeños y nos decían, cuando uno estaba, no sé, se acercó a una chica
y le tiraba del pelo a la chica, o la chica nos hacía algo a nosotros, y nuestros amigos empezaban a corear esto de los que se pelean se aman. Es decir, siempre que hay un roce con otro, hay una aproximación, hay un acercamiento, hay un contacto, hay algo del otro que entra en mí y algo mío que entra en el otro. Hay un intercambio. Así que amar u odiar son dos formas de relacionarse. Así que las dos son válidas. Tengamos esto en mente para que así todos los villanos de todas las películas y de todos los mitos y de todas las historias se nos empiecen a presentar un poco más como quizá polos del mismo binomio, ¿no? Así como Batman y el Guasón, ¿no? O el Joker, o no sé, Superman y Lex Luthor, representan dos polos de lo mismo. Es decir, hay entre ellos ese odio que se tienen, o ese roce, esa pelea que tienen continua, ya sea que Superman no lo busque, sino que lo vengan a buscar, da igual, hay un intercambio y hay una necesidad mutua, que es la necesidad de integración. A veces necesitamos separarnos, demarcar bien, tú eres tú, yo soy yo, para que así podamos vernos mutuamente y saber qué estamos uniendo. Ese es el proceso que propone Jung. Aquí estoy de regreso, estas alarmas que suenan en los momentos más inoportunos. Así que estábamos diciendo que a través del odio entonces se produce un acercamiento, y Jung divide al proceso de un ser humano, pero también de la humanidad entera, es decir, de cualquier cosa, en tres niveles. Primero, un nivel pleromático, un nivel del pleroma, es decir, de la integración total. Imagínese, usted se enamora de una persona y está completamente unido. No hay diferencia. Lo que el otro quiere, usted quiere, y son uno. Genial. Ese es el estado del paraíso, del Edén. Genial. O bien, usted es un hijo pequeño de sus padres y está dentro de su ambiente. Genial. Se siente perfecto. Lo que sus padres desean, usted desea. No hay discrepancia. El único problemita ahí es que usted no sabe que existe. Cuando usted está enamorado y fundido con el otro, ¿no? Como cuando usted se casa por la iglesia y le dicen los dos formarán un solo cuerpo, bueno, usted no nota quién es quién ahí, y qué es qué, y hasta dónde es cada uno. Y eso es un problema, porque el ser humano necesita definirse. Usted se hace la pregunta ¿quién soy yo? Y en una relación así no hay una respuesta clara, y eso incomoda. Entonces viene la segunda etapa, la caída del Edén. Algo pasa. Fíjese que este es más o menos el proyecto de cualquier película, o libro, o novela. Todo inicia normal, todo discurre bien, todo es perfecto, algo pasa, se rompe la perfección, y viene la etapa que llamamos, la primera es pleromática, ¿no? Como una etapa uterina, ¿no? Urobórica. La segunda es una etapa dualista, donde aparecen los antagónicos, aparece el agón, la contienda. Usted se pelea con el otro, se mide, ¿no? Quizá Superman y Luthor nacieron quizá de la misma fuente, en un momento fueron uno, vaya a saber, o en la vida pasada o previa del Joker y de Batman lo mismo, y luego se separan en dos. Uno elige el bien, otro el mal, uno es blanco, otro es negro. Empieza a haber esta diferenciación. Esto ocurre en cualquier pareja. Usted se pelea, usted busca una causa para separarse. Cuando usted se separa, así sea por un rato, así sea en un aspecto nada más de la relación, usted mira al otro y lo ve. Y gracias a que lo ve, se ve. Entonces usted dice, para sus adentros, dice, ahora entiendo. A mí no me gustaban los bombones, era a ella que le gustaban los bombones y por eso yo me los comía. Ahora que estoy solo, ¿viste? No voy a comer ni un bombón más. Lo que voy a comer es confites. A mí me gustan los confites. ¿Qué tanto bombones? Eso era de ella. Entonces ahí usted se separó y usted la ve a la otra persona desde lejos. Genial. Ahora
eso empieza a crearle como una especie de incomodidad, porque la vida le requiere unirse otra vez. La vida funciona dualmente, de a polos. Así que cuando usted está unido, la vida le pide separarse. Y cuando usted está separado, la vida le pide unirse. Esa es la lucha que planteaba Heráclito, y él decía que el arjé, la esencia de todas las cosas, la sustancia primordial era el fuego. Por lo tanto, la guerra, por lo tanto, la lucha, la contienda, el agón, ¿no? La agonía es el agón, la lucha. Los griegos hacían lucha como lucha libre y le llamaban a la arena donde se peleaba el agón, agón. Entonces, ese agón nos permite, como le digo, medirme con el otro. Vio cuando se pelean dos y dice, se va a medir el boxeador tal con el boxeador tal. ¿Qué quiere decir que se miden? ¿Que sacan un centímetro, una regla y se miden? No, significa que miden hasta dónde cada uno puede. Si yo creía que lo podía vencer, voy a realmente a medir, a mesurar, a medir si realmente puedo. Entonces, cuando termine la pelea voy a saber hasta dónde puedo. Que es el juego que juegan todos los niños, que es el juego de la que no. A que no saltás tal cosa, a que no corres más rápido que ese perro, a que no aguantás sin respirar 1 minuto y medio. Entonces, el a que no nos permite descubrir cuánto aguantamos realmente sin respirar, cuán rápido corremos y así. Entonces, me permite saber lo que soy y lo que no soy. Entonces, la etapa dualista es la que me permite saber quién soy. Ahora, como le digo, la etapa dualista llama a la etapa de unidad. Y la etapa última es justamente la unificación, ¿no? La integración, la no dualidad. Entonces usted tarde o temprano va a volver a fundirse con la otra persona, otra vez se va a amigar, que es lo que ocurre al final de toda comedia romántica. Todas las comedias románticas funcionan igual. Empiezan bien, todo normal, se complican y algo se rompe, y usted piensa esto ya está, no vuelve más, y finalmente el tipo detiene el avión antes que la chica tome el vuelo y se vaya, por ejemplo. Y vuelven a unirse. Si la película continuara, volverían a pelearse para volver a unirse. Y así, en esta alternancia eterna, es que se encuentra la vida. La vida es eso. Entonces, muchas explicaciones teológicas ha recibido este libro, ¿no? Es un poema rarísimo dentro de la Biblia, porque básicamente no habla ni de lo que uno debe hacer, cómo portarse, ni de Dios, no nombra ese tipo de cosas, no habla de Dios, habla de dos personas que se aman. Y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con todo lo demás? ¿No? ¿Qué tiene que ver con los evangelios, con el Apocalipsis? Estos son dos que están enamoradísimos, nada más. Es el amor del novio y la novia. A la novia le llaman la Sulamita. Algunos dicen que es por su origen, el pueblo de su origen, la Sulamita. Otros dicen que es el femenino de Salomón, Sulamita, Salomón, como haciendo referencia a que en realidad el novio, que es como Salomón mismo, se entiende que el protagonista es Salomón, la novia es Salomonita, digamos, ¿no? O Salomona. Entonces, como que son de la misma naturaleza, ¿no? Por eso, animus anima, son lo mismo, en distintos polos, uno femenino, uno masculino, uno racional, otro sensitivo. Entonces el cuento comienza con la Sulamita trabajando como sirvienta en la viña de sus hermanos. Y Sulamita, vamos a verlo aquí en el Cantar de los Cantares. Esto está en el capítulo 1 del Cantar de los Cantares de la Biblia de Salomón, verso 1 al 2. Dice, Cantar de los Cantares de Salomón. Primer canto, la amada. ¿Qué dice la amada? Dice así, ah, si me besaras con los besos de tu boca, grato en verdad es tu amor, más que el vino, dice ella a su amado. Grata es también de tus perfumes la fragancia. Tú mismo eres bálsamo fragante. Con razón te aman las doncellas. Hazme del todo tuya, date prisa, llévame, oh rey, a tu alcoba. Fíjese lo que dice, qué alto tenor tiene esto. Y van apareciendo otros, por ejemplo, los amigos, ¿no? Van opinando, la amada vuelve a hablar. Y también tenemos del 2 al 7 que dice,
Los amigos dicen, regocijémonos y deleitémonos juntos, celebraremos tus caricias más que el vino. Sobran las razones para amarte, le dicen a ella. Y la amada, la sulamita, vuelve a decir, fíjese, morena soy, es negra. El hecho de que sea negra es muy importante porque recuerde que todas estas religiones, la religión judía, el cristianismo como hijo del judaísmo, provienen de Egipto. Y Egipto y Sumeria, todas estas culturas babilónicas, persas, todo eso, tienen una sustancia común. Bueno, la alquimia viene de, que significa tierra negra en idioma copto, en idioma egipcio. Entonces, la tierra negra es simplemente usted y yo, que tenemos que buscar esa unión con un otro que nos complementa y nos falta fuera, pero también dentro. Entonces, esa búsqueda de la complementación es la purificación de la piedra. Cuando usted arranca en su vida y no da, como dicen, pie con bola, es decir, no logra saber qué hacer y cómo hacer las cosas y mete la pata cada rato, usted es una piedra en bruto, dicen los alquimistas. Es la piedra negra. Esa piedra negra tiene que purificarse, limpiarse, trabajarse, lo que llamaríamos hoy terapia, ¿no? Terapia psicológica. Esa terapia nos va justamente cambiando, hacemos una metamorfosis, hacemos una metanoia, un cambio de nous, metanous, un cambio de mente. Y a medida que cambiamos, esa piedra se va refinando, se va volviendo más dorada. Entonces, ella comienza siendo negra. Esto nos muestra, si vemos lo que representa la sulamita es lo femenino, la sulamita es el alma, la sulamita es la hija de Sofía, la madre primordial de todas las cosas, así como el novio, lo masculino es el hijo del gran padre de todas las cosas, del Yahvé, digamos, ¿no? Que representa justamente el logos, la lógica, justamente la razón, la mente que piensa, que ordena las cosas, que las clasifica, mientras que Sofía, lo femenino, primordial, representa la sabiduría original, pero no racional. Es la sabiduría de la naturaleza que puede hacer que un árbol dé manzanas, pero no sabe cómo. O sea, uno le pregunta a un científico, ¿cómo se produce una manzana? Y va a dar toda una explicación química, desde la biología, desde la botánica. Pero uno le pregunta al árbol, ¿cómo haces manzanas? Y el árbol te dice, así, y hace una manzana. Sí, pero explícame paso a paso. No lo sé, yo lo hago. Esa es la sabiduría de Sofía. Esa Sofía, según el mito gnóstico, cuando se crearon todos los eones, cuando de la fuente original del Dios trascendental sin nombre, sin forma, de lo que los hindúes llaman Brahman, nació toda la gama de devas, de dioses, ¿no? De eones para los gnósticos. Uno de ellos fue, entre otros, el demiurgo, el creador. Cuando se creó justamente todo esto, apareció uno de estos eones llamado Sofía, justamente ella, que se dice que se dio la vuelta para poder mirarlo a ese creador, pero lo hizo antes de tiempo, metió la pata. Se tentó, como la esposa de Lot, que se giró antes para mirar a ver Sodoma y Gomorra y perdió y se convirtió en estatua de sal. Bueno, esto mismo le pasó a Sofía. Miró antes de tiempo, ¿no? Y se convirtió en sal. Es decir, se hizo tierra, se hizo materia, se hizo physis, ¿no? Física, physis, se hizo materia. Entonces, quedó atrapada no en el pleroma, que es ese mundo trascendental de los dioses. Quedó enganchada aquí en el kenoma, ¿no? O en el kenoma, no sé dónde va el acento en realidad. El kenoma o el kenoma, quedó aquí. Entonces, esa chispa de Sofía, esa chispa es lo que llamamos Kundalini, la energía vital en la base de la columna, la diosa interior, el alma ennegrecida por la suciedad del mundo cotidiano, necesita liberarse, necesita despegarse, necesita trascender. Y
y por eso es que está buscando al novio, está buscando al que la va a rescatar. Y en el mito gnóstico el que la va a rescatar es el Logos, el Cristo, ¿no? Como el hijo de el Padre, que desciende, rescata a lo femenino, a la María Magdalena, a la María Madre de Cristo, la rescata y finalmente se casa con ella en las famosas bodas del Cordero que ocurren en el Apocalipsis, donde la ciudad de Jerusalén hace las veces de esta energía femenina y ambas partes se integran en un solo ser. Bueno, esa unión es la unión que todos nosotros realizamos cada día. Es la búsqueda de encontrar un equilibrio con el otro, fundirnos con el otro, encontrarnos con ese otro. Eso es lo que hacemos cada día nosotros. Y lo hacemos posicionándonos, a veces más desde el lado del masculino, del novio, otras veces más del lado de la novia. Si somos mujer, físicamente es muy probable que nos identifiquemos más con el lado de la sulamita, pero no siempre, a veces del lado de él, del novio, a veces de uno, a veces de otro, también podemos alternar, en una relación lo hacemos de una manera, en otra de otra, o dentro de la misma relación damos vuelcos. Entonces, esto es importante para todos nosotros. Así que ella es negra, dice ella, morena soy, pero hermosa. Es decir, es como si la Sofía dijera, detrás de todo lo que vivís y te pasa, estoy yo. Hay una joya que te olvidaste que tenés y está dentro. Eso es Kundalini que tiene que despertar. Es la libido, es la fuerza primordial, es la Shakti, es la diosa, la Shekinah de los judíos, que necesita despertar para encontrarse otra vez con Shiva, con el novio. De ahí viene el Maituna, que el Tantra representa como la unión de los sexos, exteriormente también, para el sadhana, la práctica de los viras, de los héroes, ¿no? De ese tipo humano. Porque para el Tantra hay tres, están los viras, que son los héroes que hacen el rito sexual, los pashus, los atados, que no hacen un rito sexual, y los divya, los divinos, que por ser muy profundos tampoco hacen el rito sexual. Pero los tres buscan esta unión de estas partes, ¿no? Entonces ella dice, morena soy, pero hermosa, hijas de Jerusalén, morena como las carpas de Cedar, hermosa como los pabellones de Salmá. No se fijen en mi tez morena, ni en que el sol me bronceó la piel. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas, y mi propia viña descuidé. ¿Qué son estos hermanos que la obligan a trabajar en su viña? Son los pensamientos que cada día generamos que van matando nuestra alma. Por ejemplo, esos pensamientos que uno tiene de debo hacer tal cosa, no debo hacer tal otra, yo no debería sentir esto, pensamientos de narcisismo, de egoísmo, que hacen que emociones como la alegría, la tristeza, la compasión, la dulzura, la benevolencia, la vulnerabilidad, todas propias de la sulamita, todas propias, la pasión inclusive, porque acuérdense que la sulamita también es Kali, es la diosa potente. Por eso le digo, la sulamita tiene la variedad desde la prostituta, que estaría muy representada, por ejemplo, por Lilith, Kali, la femme fatale, ¿no? La mujer intensa, como también Helena de Troya, ya que va suavizando más, María, como la doncella dulce, y finalmente Sofía, la más profunda. Toda esa gama de expresión está contenida en la sulamita, en su y mi sulamita, ¿no? Y entonces yo puedo proyectar eso fuera y creer que esta mujer que está conmigo es la que encarna eso y por eso la necesito. Entonces, a veces la mujer de afuera me ayuda a descubrir la mujer de adentro. De la misma manera que una mujer podría decir, proyecto al novio, al Yahvé, en toda su gama, que puede ir desde el trickster engañador, desde el hombre manipulador o amante de su físico, el deportista, en los niveles más bajos, hasta después avanzar un poco más y ser el maestro, el padre y finalmente el sabio, o mejor dicho, el padre, el maestro y el sabio. Entonces, veo que hay mujeres que siempre buscan
el que las maltrata, u hombres que siempre buscan la que le pone los cuernos, mientras que otros no. Entonces siempre buscamos algo. Pero como digo, puede que un hombre se identifique más con su sulamita y por eso busque lo masculino fuera. Entonces se busque una mujer que está identificada con el hombre deportista y resulta que esa mujer es lo que llamamos un marimacho, una mujer muy potente, muy masculina, y el juego se da invertido, se da al revés, y no por eso ninguno de los dos es gay, simplemente es así. Entonces, es una búsqueda de esa complementación. ¿Quiénes son estos hermanos? Le voy a hacer escuchar un audio pequeñito que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa y ahora continuamos. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Así que, ¿quiénes son estos hermanos? Son aquellos comportamientos dentro nuestro que normalmente niegan a la sulamita, porque la sulamita es peligrosa. Estamos más amigos nosotros en este mundo actual del novio que de la novia. Es decir, nos cae mejor el rol de padre, el rol de hombre deportista, ya sea mujer u hombre, no físicamente, no importa. El que alguien se comporte como el hombre deportista, así sea una mujer. El que alguien se comporte como el sabio, el que alguien se comporte como el engañador, el puer, ese joven que nunca madura. Nos cae mejor eso que en la mujer. Fíjese que cuando una mujer es la femme fatale, y bueno, es una prostituta directamente. Mientras que cuando el hombre tiene su misma versión, pero en hombre, es el Don Juan. Fíjese que hasta el nombre es más agradable en el hombre, Don Juan contra ninfómana, por ejemplo. Entonces, nos cuesta mucho más aceptar el lado sulamita, el lado alma, ánima, en todos nosotros porque es peligroso, porque se puede desmadrar. No es lo mismo que uno le pregunta a un científico cómo un manzano da manzanas y nos lo explica. Eso nos deja muy tranquilos, nos da seguridad. ¿Por qué el universo es así? ¿Por qué la luna no se cae? Y cosas así. Mientras que si yo le pregunto a la luna por qué no se cae, me va a decir por esto, mirá, y flota. Entonces eso a mí me pone nervioso, porque yo digo, ¿y si mañana se cae? No lo sé, porque la luna no me explicó el por qué. Por lo tanto no puedo hacer previsiones, mientras que el científico con los números sí. Entonces el lado masculino nos cae mejor. Esto obviamente trae muchos problemas, porque el lado femenino se convierte entonces en un demonio. Ahí es donde aparecen los hermanos de la sulamita, que son nuestros mecanismos egoicos, que intentan crear un mundo masculino y aplastar a todo lo que haya de femenino. Y recordemos, no femenino al estilo de las feministas, ¿eh? Las feministas son tan hombres, tan masculinas como los hombres. Es decir, son todas del lado del novio, porque son conductas duras. Me refiero a lo no racional, a lo visceral, a lo instintivo. Eso es el ánima. Por eso es peligrosa. Por eso Kundalini cuando despierta se dice, ten cuidado porque si despierta Kundalini podría volverte loco. Entonces da miedo. Es mejor tener un mundo racional y ordenado y no que despierte Kundalini y te desarme la vida. Bueno, la sulamita es así, es potente. Entonces dice, no me miren por el color, soy negra. Así que quedémonos con eso. La piedra filosofal comienza siendo una piedra en bruto que es negra, como basáltica. Y de hecho, cuando Sati, la esposa de Shiva, cuando Parvati, la esposa de Shiva, había renacido, primero fue Sati, murió, renació, es decir, hay un solve et coagula constante, renace otra vez. Cuando renace, renace como la hija de la montaña, Parvati, ¿no? Fíjese, la hija de la montaña, una piedra, ¿no? ¿Qué más queremos de símbolo que ese? Nos está hablando de lo mismo, es una piedra negra. Y Gauri no era, Parvati no era aceptada por Shiva. Shiva es el novio, Shiva es el aspecto masculino, animus, no la aceptaba, porque era negra justamente, estaba manchada.
Entonces, ¿qué tuvo que hacer Parvati? Tuvo que hacer austeridades. En la India austeridades son, no sé, quedarse parada sobre un solo pie durante varios años y cosas así. Bueno, hizo austeridades para lograr el amor de Shiva. Y en el proceso de hacer estas austeridades cambió el color de su piel y se volvió dorada. Y a partir de ahí la llamaron Gauri. Gauri significa la dorada, ¿no? Dorado. Entonces, como Chaitanya, por ejemplo, Mahaprabhu, es llamado también Gaura Sundara, ¿no? El hermoso dorado. Radha es dorada también, ¿no? La novia de Krishna. Entonces, fíjese cómo hay una transformación de negra en dorada. Kali es la Shulamita en un nivel negro y va purificándose, ¿no? Como en el Navaratri, las 9 noches de la diosa, y va cambiando, se va transformando cada vez más en dorada, en blanca, como las etapas de la alquimia, que es la nigredo, negra primero, luego la albedo, blanca, y finalmente la rubedo, roja, y a veces se le agrega una anterior a la roja, que es la citrinitas, que es dorada. Entonces, tiene que haber una purificación, tenemos que limpiar el alma de las adherencias normalmente represoras. Hay que quitar esas represiones, pero normalmente entendemos quitar la represión con métodos masculinos, como por ejemplo cuando uno dice, yo debería estar más relajado. Es un contrasentido. Yo debería, una imposición, estar más relajado, que significa soltar. ¿Cómo voy a soltar? Imponiéndome soltar. Es como querer dormir a la fuerza, uno no se duerme. Como querer amar a la fuerza, uno no ama porque lo están obligando. Imagínese que viene alguien y le dice, escúchame, te voy a poner este revólver en la cabeza. Y si no te enamoras de ella que está ahí al lado tuyo, ahora mismo, si no sentís amor, te disparo. ¿usted podría enamorarse así? No, el amor es algo que ocurre. Entonces, la apertura al alma no ocurre porque usted aplique la técnica de danza espontánea o porque usted medite de tal manera con la técnica de liberación de Kundalini. No. Ocurre quizá a través de ese tipo de técnicas que usted va tomando contacto, se van dando cuenta de sus resistencias, del sinsentido de imponer, ¿no? Y empieza a soltar. Así, espontáneamente, empieza a soltar. Se da cuenta de lo tonto que está haciendo y deja de ser tonto. Uno cuando se da cuenta es cuando suelta, si no, no suelta. Entonces ahí es donde la piedra negra se empieza a liberar de los hermanos que la mantenían relegada en esa viña, obligándola a trabajar. Es decir, usted, yo, nos aprovechamos de nuestra alma. La libido es el motor, el eros, es el motor que nos impulsa a levantarnos cada mañana y hacer cosas. Es como si nosotros, en lugar de dejar que Kundalini, que la Sulamita se exprese por completo, nos quedáramos, la metiéramos dentro de una caja y le dejáramos un edificio de salida muy pequeño y la sacáramos de a gotitas. Una gotita por día como para poder vivir, porque ella es nuestra motivación. Acuérdese que es la Sofía que cae al Kenoma, al mundo, a la fisis, al mundo físico, y según el mito gnóstico tiene un hijo. Ese hijo es el demiurgo, el creador, y ese creador empieza a querer crear, y crea torpemente, porque es medio idiota, es decir, nace de la materia. Pero Sofía, sin que él se dé cuenta, se mezcla con los elementos que él está usando para crear. Entonces todo lo que crea el demiurgo, o sea, usted y yo, tenemos una pizca de esa Sofía. Y gracias a la pizca de esa Sofía, por así decir, somos inteligentes. Entonces, hay quien usa la inteligencia para, no sé, para saber llegar hasta el bar y nada más, y beberse unas copas. Eso es un uso espurio de la inteligencia. Es como usar una mínima gotita de la inteligencia para eso y nada más. Pero quien dice, no, voy a abrir la caja de la inteligencia por completo, de la sabiduría, y que salga todo, que es la idea. Sofía quiere volver al pleroma y la viene a buscar el Logos, la viene a buscar el novio, la viene a buscar Cristo a través de
un lenguaje con que le habla y le dice a ella, eres maravillosa, me encantas. Es Shiva que quiere volver a unirse a su novia perdida. Acuérdese que Shiva se había casado con Sati. Sati, por una razón que ahora no le voy a contar porque es muy largo, lo remito al programa que hablamos de eso, Sati muere. Al morir, renace como la hija de la montaña, renace en el Fisis. Es Sofía cayendo del pleroma y apareciendo en el Kenoma. Ahora, en este Kenoma empieza a querer remontarse, pero la vida no la deja. Su familia, la familia de Parvati, era muy restrictiva, eran muy de piedra, eran los picapiedras. Bueno, los hermanos de la Sulamita son los picapiedra que tenemos en la cabeza, son esos comportamientos retrógrados. Bueno, ir dejando que se libere la Sulamita y que se exprese es el fin de la alquimia, es el solve et coagula. Y liberar a la Sulamita es dejarle que se manifieste en toda su potencia, que Parvati se convierta en Gauri, que libere el brillo que tenía dormido, ¿no?, detrás de su negrura, ya que como Parvati era negra. Entonces, el novio y la novia, o sea, el animus, lo masculino, y la novia, ánima, que en el ser humano se reflejan mucho en la razón, animus, y en el sentir, novia, ánima, son las eternas mitades del inconsciente, de todo ser, ¿no? Y no solo de los humanos, sino de lo inconsciente. Son la polaridad eterna. Shiva y Shakti, ¿no? Yahvé y Sofía, son eternos, separados del ego. El ego, acuérdense, no es que sea o animus o ánima. El ego es simplemente un centro desde el cual el ser humano funciona y que normalmente va aparejado a la sensación de yo hago las cosas porque quiero, el libre albedrío. Entonces, este ego es cierto que está más relacionado con el animus que con el ánima porque está creado en base a la palabra, ¿no? El ego, el libre albedrío es una sensación que tenemos y que nos contamos a nosotros mismos que tenemos. Por lo tanto, nos sentimos más cerca del novio que de la novia. Quien se identifica más con uno de ellos, quien se identifica más con uno de ellos, normalmente con el novio. Y así se desarrolla el drama humano en el alma, en el sentido de en la mente. La negrura es el pecado, es lo que nosotros entendemos, vio cuando en la iglesia le dicen: usted es un pecador, vaya a confesarse, está lleno de pecados, pecador. Bueno, pecado, la palabra pecado en la Biblia significa errar. ¿Qué es errar? No acertar. Bueno, cuando cae esa Sofía, el demiurgo crea todo lo que existe desde la ignorancia y aparecen todas unas creaciones llenas de ignorancia, como nosotros, que no sabemos ni para dónde vamos, pero que hay dentro nuestro una chispa que nos dice desde lo profundo que nos remontemos, que volvamos, que regresemos, que hay una posibilidad, que conócete a ti mismo, nos dice esa chispa, nos impulsa. Por eso la Shekinah, el poder de Dios, la Shulamita, en el mundo judío era la columna de humo que guiaba al pueblo judío durante el día por el desierto y de fuego durante la noche. Es decir, es lo que nos guía en última instancia, es nuestro impulso, nuestro motor. Pero como le digo, usted puede usar ese motor para impulsarse, para llegar hasta el bar, a la cancha de fútbol, a ver la tele, a trabajar y nada más, o utilizarlo para hacer una fisión nuclear pero hacer un cambio radical en su vida. Entonces, la negrura es pecado, es lo que entendemos por pecado, es errar. Cuando uno vive con esa gotita de libido nada más y la usa para fines extremadamente egoístas, uno es un pecador. Eso es lo que se entiende por un pecador. Una persona que yerra, que ha errado, que yerra. Es lo que la alquimia llama la nigredo, el oscurecimiento, ¿no? El estar ennegrecido, el ennegrecimiento. Entonces, la negrura es servidumbre. Cuando uno vive en ese estado, uno vive en un estado de sirviente. Es lo que los gnósticos llamaban
un estado ílico, ¿no? El ílico tiene que ver con ile, es decir, o ile, que es la materia. Entonces, son las personas materiales, personas que simplemente comen, duermen, se reproducen y se defienden. Punto. Igual que un animal. Entonces, un pasito más son los psíquicos, que ya alguna gotita la convierten en un chorrito pequeño de sulamita, y los neumáticos, ya directamente, que son más de espíritu, buscan liberar directamente a la sulamita por completo. Los rabís, los rabinos, dicen que cuando el pueblo judío pecó, su rostro se ennegreció y al ser perdonados brilló como el sol o como los ángeles. Fíjese. Entonces se relaciona mucho el pecado con estar sucio, estar negro, ¿no? Entonces una persona pecadora es una persona sucia, como metáfora digo, ¿no? Entonces la negrura es la Sofía atrapada por la fisis, el estado de ánima inconsciente. Entonces todo nuestro mundo actual es un mundo casi montado para no dejar salir a Sofía, para dejarla ahí atrapada. Es un mundo montado desde la visión del demiurgo. Nosotros somos demiurgos cada día, creadores, significa demiurgo el que crea, creadores que creamos un mundo totalmente polarizado, aplastando esos valores profundos del ser humano, como le digo, como la posibilidad de sentir, de unificar, ¿no? Y nos quedamos con un solo polo, ¿no? Normalmente tomamos un poco del animus, de lo masculino, creamos el lenguaje, con el lenguaje creamos juegos de poder y ahí nos quedamos y de ahí nos salimos. Y una mínima gotita de fisis porque si no uno no existe, necesita ese empuje, el mundo emocional es necesario, pero solo una gotita, eso es el pecado. Entonces, trabajad en la viña de los hermanos, ¿no? Los hermanos, fíjense, masculinos son. Es decir, no dice, estoy trabajando en la viña de mis hermanas. No, hermanos. Es decir, son los subproductos medios tontos de una distorsión del animus. Es decir, tomar el lenguaje, convertirlo en lo que uno ve todos los días en este mundo, convertirlo en yo soy esto, tú eres aquello, yo soy más que tú, tenemos que pelearnos, a ver quién tiene el poder, a ver quién domina. Esos son los hermanos, los dueños de la viña. ¿Cuál es la viña? La vida, esta. Entonces, vivimos presos, tenemos a la sulamita presa de nuestras propias tendencias pecaminosas y la ensuciamos a la sulamita, la obligamos a errar, a yerrar, a errar. Entonces eso es estar presa de la razón, de la lógica, del animus, pero distorsionada. Acuérdense, el animus no es malo, para nada. Es justamente la energía de Yahvé, del Padre, ¿no? La energía de lo masculino, la razón, la lógica, la energía que coordina, ordena, clasifica. Eso es muy bueno. En su forma más sutil es el sabio, en su forma más grosera es el tramposo. Y en el medio tenemos el padre, el deportista, ¿no? El bombero, si usted quiere, como estereotipos de lo masculino, ¿no? Eso no es malo en absoluto, pero nosotros nos quedamos con lo más bajo, supóngase con el engañador, el tramposo, el trickster, y un poquito, no sé, el deportista, el culturista, y entre todo eso formamos una sociedad. ¿Y qué lugar va a tener lo femenino ahí? Como mucho es visto lo femenino como peligroso, ¿no? Sentir es peligroso, la imaginación es peligrosa. Por lo tanto, catalogamos todo lo femenino y que tenga que ver con el sentimiento como pecaminoso. Y decimos, es peligroso, es pecaminoso, es una prostituta, ¿no? Y todas nuestras tendencias son pasiones, entonces, las pasiones desenfrenadas que hay que dominar. Y valoramos mucho una persona de autocontrol, una persona dominada, una persona perfecta, una persona eficiente, todos valores masculinos. Entonces, liberar a la sulamita, darle un lugar en el mundo, en nuestro mundo, es empezar a volver la piedra negra una piedra dorada.
Le voy a contar cómo participar de nuestro grupo de Telegram, un grupo muy interesante de nuestro programa. Ahí va. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices: hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso. Realmente te va a gustar. Y bueno, ya llegamos al final de esta primera parte del Cantar de los Cantares de Salomón, que tiene muchísimo para transmitirnos. Así que vamos a escuchar la cortina del final de nuestro programa y nos encontramos en la siguiente. Soy Pablo Veloso de la Espada de Damocles. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!